El desarrollo del proyecto de investigación que da soporte a este coloquio creo que nos obliga a pensar el Atlántico no solo globalmente, sino también localmente. La teoría general de un sistema atlántico moderno entiendo que ha de apoyarse necesariamente en un complejo entramado de realidades históricas, procesos evolutivos y redes relacionales que tienen su anclaje en escenarios y agentes concretos que operan a la vez local y globalmente. La sofisticada arquitectura del sistema se sustenta en buena medida en unos pilares, a veces más sólidos, otras más volátiles, que se hunden en el terreno palpable de los territorios, las economías y las sociedades reconocibles en sus múltiples orillas. El litoral atlántico andaluz fue la plataforma desde la que se comenzó a construir un Atlántico global. La historia de sus villas y ciudades constituye, por tanto, una pieza imprescindible de la historia general del mundo atlántico, del sistema atlántico. El litoral andaluz se desbordó hacia otras orillas lejanas, comenzando a construir el sistema del mismo modo que siglos atrás las ciudades mercantiles del norte de Italia se desbordaron hacia el oeste, generando lo que se ha dado en llamar un Atlántico mediterráneo. Todo ello forma parte de los primeros capítulos de ese proceso fundamental que se sitúa en los orígenes de la aparición del mundo moderno y que conocemos con el nombre de la expansión europea. He querido comenzar con esta reflexión como manifestación de una voluntad de engranar las visiones global y local con vistas a una mejor comprensión de la historia del sistema atlántico. En efecto, la localización de mi mirada sobre las ciudades y los puertos atlánticos de Andalucía no significa una renuncia a pensar un Atlántico global, sino una apuesta investigadora por profundizar en sus mecanismos más íntimos, que son el fundamento, a mi entender, de tendencias políticas y prácticas generales. La aparición del mercado colonial americano y la organización de la Carrera de Indias, cuyos organismos rectores, como todos sabemos, quedaron instalados en Sevilla en el siglo XVI, constituyeron hechos determinantes de cara a la organización del sistema urbano atlántico bajo andaluz en la Edad Moderna. El desarrollo de las ciudades y puertos de Andalucía guardó a partir de entonces una estrecha relación con la evolución de la carrera y con el despliegue de la compleja red que vinculó a estos centros urbanos y mercantiles andaluces con el comercio atlántico. Andalucía pudo jugar de este modo un papel de marcado protagonismo en las profundas transformaciones que dieron origen al mundo moderno, entre los cuales el desarrollo de un capitalismo de base mercantil fue una de las principales. Sin embargo, el protagonismo de Andalucía en este proceso no fue casual. Es cierto que el Atlántico andaluz gozaba de una renta de posición que potenciaba su papel de cara a la organización del tráfico colonial americano, pero no menos cierto es que los puertos andaluces, lo hemos visto, habían ya experimentado un importante crecimiento como consecuencia del desarrollo del comercio bajo medieval. La política repobladora de los reyes castellanos había tenido ya en cuenta ese potencial mercantil de la región de cara al propósito de atraer hacia ella actividades económicas que la desarrollaran y habitantes que la poblaran. Así ocurrió principalmente, aunque no únicamente, en el caso de Sevilla, aunque la urbe hispalense ya había asistido a un importante desarrollo de su comercio durante la época musulmana. Los estudios de Collantes de Terán, Enrique Ote y el muy reciente también, de precioso estudio de Beatriz Pérez, ponen de relieve la vitalidad del comercio hispalense y de la inquieta, así la define esta última autora, sociedad mercantil sevillana de fines del medievo, así como la realidad de Sevilla como lugar de asentamiento de comerciantes de todo origen, muy especial genoveses, pero también de otras procedencias, como es el caso de los florentinos estudiados por Consuelo Varela.
Sin embargo, reducir el papel de los puertos atlánticos andaluces en este periodo, y entramos aquí ya en materia de posible debate, al de meros antepuertos de Sevilla, como con frecuencia se ha hecho y por lo que se ve se sigue haciendo, creo que constituye un error, al menos en parte. Es cierto que Sevilla concentraba la mayor parte de los comerciantes y de los capitales de la región y que desde esta ciudad se organizaba en buena medida la dinámica de los tráficos mercantiles de la zona. Pero las poblaciones y puertos litorales tuvieron un protagonismo propio en esta primera etapa de formación. Por un lado, también se ha visto, porque respondían a una realidad jurisdiccional diferente. Sevilla era una gran ciudad de realengo, el litoral, en cambio, estaba fuertemente señorializado. Y algunos de estos enclaves, como es el caso de Sanlúcar de Barrameda, al que acaba de referirse muy brillantemente Araceli Guillón, o el puerto de Santa María, respondieron a los impulsos derivados de los intereses de sus señores. Por otro, porque desarrollaron actividades hasta cierto punto autónomas, como la pesca, el corso y el comercio con el norte de África, que en nada o en escasa medida respondieron a las directrices del comercio sevillano. Es preciso, por tanto, atender a la realidad del conjunto de lo que podíamos denominar el triángulo portuario atlántico andaluz, que vendría definido por los vértices de Ayamonte, Sevilla y la Bahía de Cádiz, y más tarde, a partir de comienzos del siglo XVI, por el triángulo Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Bahía de Cádiz. Es el caso del litoral onubense, en torno a la desembocadura de los ríos Odiel y Tinto, ámbito de avezados hombres de mar con una destacada actividad en el corso marítimo, o también el caso de Cádiz, que además de practicar un también importante, activo corso, se empleó en el comercio con el norte de África, del que obtuvo en 1492 el monopolio, o el del puerto de Santa María. Araceli, aquí sí que se producía sal, por un tubo. Hablaremos en otro momento de la sal, no solo en Sanlúcar, sino principalmente en el puerto. Era el gran centro de las pesquerías atlánticas, el gran centro andaluz de las pesquerías atlánticas. Principal núcleo de población del arco litoral andaluz. No sé si... Sí, estoy de acuerdo, los Medinasidonia fueron visionarios respecto a Sanlúcar, pero el papel del puerto no solo no era despreciable, sino que a fines de la Edad Media el puerto va por delante de Sanlúcar. Activo centro, como he dicho, de pesquerías atlánticas, puerto de partida de numerosas expediciones de saqueo dirigidas contra el litoral de Berbería y punto también de abastecimiento de los presidios portugueses en el norte de África. Lo mismo puede decirse, no voy a insistir, de Sanlúcar de Barrameda, cuya actividad no fue meramente vicaria de Sevilla, sino que desarrolló un activo comercio propio en la Baja Edad Media bajo la protección y el impulso de los duques de Medinasidonia, que alentaron el asentamiento de comerciantes bretones e ingleses y practicaron ellos mismos un activo intercambio de mercancías, entre las cuales el atún, aquí creo que hay una clave fundamental, Araceli lo sabe bien, el atún procedente de sus prósperas almadrabas litorales. Todo cambió, desde luego, con el descubrimiento de América y con la creación del monopolio castellano del comercio con Indias. El monopolio tuvo un fuerte poder estructurante en la región que quedó desde entonces supeditada a un sistema de organización mercantil claramente hegemonizado por Sevilla. La decisión política de la monarquía de fijar el monopolio en Sevilla tuvo, pues, un peso decisivo. Bueno, una determinación que, como todos sabemos, no fue en absoluto caprichosa,
Se fundamentaba en un conjunto de sólidas razones de tipo estratégico, económico, fiscal y técnico, y venía también a reconocer el desarrollo previo de Sevilla como nudo comercial, así como el potencial productivo del traspaís andaluz. Pero esta decisión nos pone sobre aviso acerca del peso de las decisiones políticas en el futuro desarrollo del sistema atlántico español, que no dependió en exclusiva del despliegue de la coyuntura o de la evolución autónoma del comercio, sino también de la voluntad de los gobernantes y del resultado del permanente proceso de negociación entre los centros de decisión de la monarquía y el resto de los agentes implicados en el sistema. Ya se trate del propio comercio, de sus instancias consulares, de los poderes locales o incluso de los representantes diplomáticos al servicio de los intereses de otros países. Sin una debida combinación de este complejo conjunto de factores, no llegaremos a entender debidamente la evolución de la carrera de Indias ni la posición de Andalucía y de sus ciudades en el sistema atlántico. Sevilla fue la ciudad elegida como sede de la Casa de la Contratación, el organismo rector de la carrera de Indias, y como puerto único para el comercio con Indias. Y en la ciudad se desplegarían también otras instituciones íntimamente relacionadas con la carrera. El puerto fluvial de Sevilla acogió un movimiento inusitado de naves mercantes. El río se convirtió en la gran arteria que conectó a la ciudad con los tráficos atlánticos y el famoso Arenal en un foco de incesante actividad. Era, pues, la hora de Sevilla, de su auge, sí, pero también más tarde de su declive. Desde que Domínguez Ortiz utilizara las imágenes contrapuestas del Horto y el Ocaso para referirse a las sucesivas coyunturas de prosperidad y retraimiento que atravesó Sevilla en los siglos XVI y XVII, diversos autores han acudido a esta o similar metáfora, potente metáfora, como forma de ilustrar la divergente trayectoria de la que fue la principal urbe de la monarquía de los Austrias. Así, refiriéndose a la Sevilla de Cervantes, Antonio García Vaquero captó con precisión el momento exacto en que el astro hispalense se hallaba en el arco que su andadura trazaba en el cielo de la historia. Se trataba de la Sevilla triunfante que se encontraba en su pleno apogeo. El protagonismo sevillano se tradujo, en primer lugar, en el ámbito de la demografía. La progresión de la población de la urbe fue acelerada, no dependió únicamente del crecimiento vegetativo, sino también de las nutridas corrientes de inmigración foránea que las expectativas abiertas por el comercio colonial alimentaron y que convirtieron a Sevilla en esa gran Babilonia de España que cantara Lope de Vega. Sevilla vivió también un momento de auténtico fervor constructivo. Su condición de metrópoli mercantil del nuevo mundo americano exigió adaptaciones y nuevos edificios funcionales para dar soporte a las necesidades de un comercio que vivía sus momentos cenitales. No me voy a parar en esta cuestión porque es muy conocido, pero todos sabemos cómo en el reinado de Felipe II se levanta este complejo edilicio que mira hacia la fachada del río y que sirvió para organizar estos tráficos donde estaba situada, en el que estaban situadas la nueva lonja de mercaderes, la Casa de la Moneda y el nuevo edificio de la aduana. La hegemonía sevillana en la organización de la carrera de Indias no excluyó, sin embargo, a otras ciudades y villas. Antes bien, el sistema precisaba de un armazón urbano de apoyo y de una buena articulación entre la ciudad y el campo para la provisión de productos de transformación agraria con los que abastecer a la flota y que exportar a las colonias. Es por ello por lo que Antonio García Vaquero hablaba, a mi entender con total propiedad, del complejo monopolístico andaluz
más que del monopolio sevillano. De hecho, Sanlúcar de Barrameda y su puerto de Bonanza jugaron un activo papel en los siglos XVI y XVII y Cádiz contó con un juzgado de Indias delegado de la Casa de la Contratación debido a que esta ciudad quedó habilitada para recibir una parte de los retornos de las flotas americanas. En el siglo XVII, la capitalidad del monopolio colonial español basculó hacia Cádiz. En 1679 se decretaba el paso a esta ciudad de la cabecera de la flota de Indias. En 1717, en medio de fuertes tensiones y controversias entre las dos ciudades, el proceso se cerraba con el traslado desde Sevilla a Cádiz de la Casa de la Contratación y del Consulado. Sobre las razones de esta decisión se ha escrito mucho. Ya conocemos las principales posturas. Albert Girard, por ejemplo, esgrimió como causa fundamental la desigualdad fiscal existente desde 1617 entre Sevilla y Cádiz. Domínguez Ortiz insistió en valorar sobre todo el papel jugado por las malas condiciones de navegabilidad del Guadalquivir, agravadas aún más si cabe en el transcurso del siglo XVII. Por último, estaría también la tesis de Pierre Chenu, para quien la verdadera desigualdad que acabó inclinando la balanza a favor de Cádiz no fue tanto de tipo fiscal como geográfico. En la posición misma de Cádiz que favorecía la posibilidad de burlar el estrecho control que el Estado pretendía ejercer sobre el tráfico. Son un conjunto de razones que no son incompatibles entre sí, más bien complementarias, a las que se han añadido también otras. La presión de las colonias extranjeras a favor de Cádiz que insinuó Pedro Collado, o la compra en 1655 de las alcabalas de Cádiz, de la ciudad, y de su bahía por parte de la propia ciudad de Cádiz, fenómeno que estudió García Vaquero y que permitió jugar con la fiscalidad nuevamente, es decir, rebajar la fiscalidad sobre el comercio y, en definitiva, atraerlo hacia Cádiz y dejar a Sevilla en desventaja. Como quiera que sea, el auge de Cádiz, bueno, ahí podemos ver algunos datos de la población urbana de Sevilla que sintetizan el proceso de decadencia. Decía que, como quiera que sea, el auge de Cádiz corrió paralelo a la decadencia de Sevilla. Una decadencia que en cualquier caso es anterior al traslado de la capitalidad del monopolio y que hay que explicarla también por las funestas consecuencias que tuvo para la ciudad la crisis del 17. Por otra parte, el establecimiento del monopolio del comercio colonial en Cádiz compaginaba bien con la orientación que a la política atlántica imprimió la nueva dinastía borbónica. El redimensionamiento del papel del Atlántico para el gobierno de Felipe V, después de Utrecht, conllevó una redistribución de papeles en la que a la bahía gaditana le tocó jugar un rol de marcado protagonismo, no solo como nueva sede del monopolio indiano, sino también como emplazamiento de uno de los 3 departamentos marítimos creados bajo el Ministerio de Patiño. Estamos, desde luego, ante una nueva coyuntura atlántica. La bahía de Cádiz adquirió así un papel estratégico esencial en el nuevo diseño de la política atlántica española, como capital de la carrera de Indias, pero también como arsenal marítimo de una marina de guerra española renovada e impulsada de acuerdo con las nuevas exigencias derivadas de los derroteros de la política internacional y del papel que en ella asumieron los conflictos atlánticos, analizados magistralmente esta mañana por el profesor Pisman. Pero, del mismo modo que el papel de Sevilla en los siglos XVI y XVII es inseparable del conjunto del llamado complejo monopolístico andaluz, el de Cádiz en el siglo XVIII es inescindible desde las ciudades y lugares de su bahía. Esta, la bahía de Cádiz,
quedó encuadrada en un esquema funcional definido, claramente encabezado por Cádiz, pero en el que el resto de las piezas quedó perfectamente encajado. El puerto de Santa María, al que antes aludía, había vivido momentos de pujanza, como hemos visto a fines del siglo XV y comienzos del XVI. En los años 40 de esta última centuria entró en crisis, como ha constatado Aní Moliny, pero más tarde remontó al quedar establecido en el río Guadalete el invernadero de las galeras de España. El desplazamiento del centro de gravedad del comercio colonial americano hacia las aguas de la bahía de Cádiz benefició al puerto. Entre las últimas décadas del XVII y mediados del XVIII, la ciudad creció de una manera importante y se instaló en ella un nutrido grupo de cargadores a Indias que se aprovecharon de las ventajas fiscales que ofrecía. Más tarde, la competencia de Cádiz terminó por aplastar al puerto. La iguala de derechos de aduana, el fin de la introducción de mercancías por el sistema de generales y el hecho de no quedar la ciudad habilitada para el comercio con América en los decretos de libre comercio supusieron importantes reveses para el puerto que, sin embargo, supo redirigir bien sus esfuerzos hacia la exportación de vinos a Europa y muy especialmente a Inglaterra, operando entonces una profunda y oportuna transformación de su producción de acuerdo con los gustos de los mercados de destino. Surgió de este modo la moderna industria bodeguera capitalista del marco del Jerez, que ha estudiado Javier Maldonado, nos habló de ello el año pasado, y en la que se integran localidades tan importantes, localidades productoras tan importantes como Jerez, Sanlúcar y El Puerto. Por otro lado, la necesidad que tenía la carrera de Indias de un arsenal naval quedó cubierta mediante la construcción de almacenes y diques de carena en el caño del Trocadero, paraje que, de ser un simple surgidero de navíos despoblado en sus orillas en el siglo XVII, se transformó en un activo centro auxiliar para los cargadores y navieros de la carrera y más tarde también para la Marina Real. El nuevo arsenal de la Carraca, que desplazó al antiguo carenero real del Puente Suazo, representó a su vez un importante centro de construcción y reparación de buques de la Armada, de acuerdo con la planificación del Departamento Marítimo gaditano. Ambas novedades, Departamento Marítimo y Arsenal, impulsaron el desarrollo de la isla de León y la aparición del poblado militar de San Carlos. Puerto Real, que sufrió las negativas consecuencias de la invasión anglo-holandesa de 1702 en el marco de la Guerra de Sucesión, creció desde unas modestas cifras de población hasta contar con hasta 12.000 habitantes a fines de siglo, a impulso del crecimiento de la industria naval. La Real Fábrica de Jarcias, las carenas del Trocadero y, sobre todo, las nutridas maestranzas de carpinteros de Ribera y Calafate de la Carraca operaron aquella transformación de una pequeña villa marinera y campesina en un centro desde entonces estrechamente vinculado a la construcción naval. Y por encima de todo, y hegemonizándolo todo, Cádiz, el gran centro mercantil y financiero, uno de los principales centros neurálgicos del sistema atlántico del siglo ilustrado, en el que no puedo entrar porque me he comido el tiempo de lo que oportunamente me avisa mi querido Jaime García Bernal. Bueno, concluyo, por lo tanto, con una brevísima reflexión. Policéntrico a fines de la Edad Media, claramente hegemonizado por Sevilla en el siglo XVI y durante gran parte del XVII, el centro de gravedad del Atlántico andaluz osciló en la segunda mitad de este último siglo hacia Cádiz y su bahía. Transformaciones y nuevas realidades acompañaron a este proceso que ha concitado el interés de los historiadores, pero que aún guarda numerosas facetas a la espera de que la investigación histórica profundice en ellas. Es un reto que nuestro proyecto asume y una apasionante tarea a la que queremos contribuir y en la que nos proponemos colaborar activamente. Muchas gracias.